¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Como decía mi compañero Leandro Dario, lo dijo durante toda la semana, hoy era el día D para el gobierno, un día importante. Básicamente porque hoy se iba a conocer la inflación oficial que marca el INDEC. Bueno, finalmente fue de 6 puntos. Un llamado de atención, vi el comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda. El título decía, bajó la inflación respecto a marzo, de 6,7 a 6. Parece una cargada, ¿no? Digo, de marzo fue el 6,7 y el abril fue de 6. Y el comunicado de prensa empezaba hablando de que bajó la inflación por 7 décimas. Es altísima, es tan alta que suma un 58% anualizado, la más alta de los últimos 30 años. Hay que remontarse hasta antes de la convertibilidad de Cavallo de abril del 91 para encontrar una inflación anualizada tan alta como esta. Los precios, después lo vamos a repasar con Leandro Dario, los precios de los alimentos subieron. Los 10 aumentos más importantes que se dieron en este promedio de 6 puntos son los alimentos, que subieron entre un 10 y un 18%, depende del rubro, sobre todo los derivados de harinas, aceites. Es muy duro para el bolsillo del trabajador, es muy duro para el laburante, para la clase media. Cada vez alcanza menos la plata, la inflación se está comiendo mucho el poder adquisitivo. Hoy veíamos una marcha de piqueteros que se dio en Plaza de Mayo, que todavía están algunos. 100.000 personas se reunieron. Yo sé que algunos piensan son organizaciones sociales, están politizadas, es cierto, pero también es cierto que representan a un sector de la sociedad que todos sus ingresos, sean de trabajos informales o de ayuda social del Estado, se gastan en alimentos. Para ese sector, la inflación es absolutamente un enemigo porque no les permite adquirir los alimentos que podrían comprar con la ayuda social, con los planes sociales o con los trabajos informales a los cuales pueden acceder. También esto pasa por los sectores medios, ¿no? Y también pasa por algunas cuestiones. Cuando uno toma en cuenta lo que subieron los calzados y la vestimenta, un 30%, 10% en el último mes. Digo, ¿qué pasa? ¿Al gobierno no se le ocurre hacer un fideicomiso, como quiere hacer con el campo, con los granos, con el trigo? No quiere hacer nada con los textiles, con el calzado. Eso puede estar libre, eso siempre tienen la posibilidad de subir y subir y subir, nadie los controla. También la gente necesita vestirse, necesita vestir a sus hijos. Está desmadrado los precios en ese sentido. Bueno, nada de esto parece comprender el gobierno, que parece enfrascado en una pelea interna entre Alberto y Cristina, y no aborda el tema de la inflación como el verdadero problema que aflige a los argentinos. A vos, a mí, a cualquiera de nosotros nos preocupa mucho más la inflación que a ver quién gana la pelea entre Alberto y Cristina, que en definitiva son dos caras de la misma moneda, porque Cristina, hablando contra el gobierno el viernes, criticando la política de un gobierno de la cual hoy es presidenta, lo vengo diciendo todos los días, no nos olvidemos, esta semana la presidenta del país es Cristina Kirchner, que está a cargo del Poder Ejecutivo, y habla del Ministro de Economía con un disvalor terrible, con una crítica muy aguda. Bueno, en definitiva, la inflación es alta, la inflación se come el poder adquisitivo de la gente, estamos pasando un mal momento, hay una tensión política muy fuerte dentro del oficialismo, que parece ser que juegan a ser oficialismo y oposición. Bueno, de todo esto vamos a hablar con el invitado del día de hoy, el diputado nacional Fernando Iglesias, para ver cómo lo ven los sectores duros, Iglesias viene de los sectores más duros de la oposición, al gobierno. ¿Qué se espera sobre la marcha? Todavía quedan varios meses, un año y pico del gobierno de Alberto Fernández. Vamos a analizar con Leandro Dario también los movimientos inflacionarios de estos últimos 4 meses. Es altísima, 24% alrededor la inflación del primer cuatrimestre, muy pero muy alta. La proyección anualizada va a estar cerca del 70%. Si no hacen algo, vamos a tener un año muy pero muy difícil. Y en el segundo bloque nos visita Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, hombre del oficialismo, hombre que fue ministro de Desarrollo Social, para hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué está pasando con los sectores menos carenciados y cómo los afecta esta situación? Un dato de color, un dato para que tengas en cuenta. Atención, porque ahora, por la inflación, puede aparecer el otro fantasma que viene en este tipo de crisis, que es el desabastecimiento. De algo tomó nota el gobierno y hoy habló con las empresas que nutren las góndolas del programa Precios Cuidados y están negociando un aumento que va a estar alrededor del 3% para esos productos, porque si no obtienen esos productos, ese aumento posiblemente no estén en las góndolas. El precio de cuidado sea nada más que un cartoncito, un cartelito pegado en las góndolas y los productos empiecen a faltar. Bueno, tenemos un gran programa por ofrecerte hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Te invito a que te quedes. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos
lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en el gobierno, porque, para ser bien claro, es un problema que ya tiene 15 años de historia. Nosotros queremos trabajar, pero no precarizado. Ya queremos que se genere trabajo. Parece ser muy difícil para los diferentes gobiernos otorgar trabajo digno. Alberto va a ser candidato y yo estoy convencido que tiene que serlo. Si hay un candidato y entre ellos la propia Cristina para competir, competirá. ¿A qué le tiene miedo? Lo que estamos tratando es que haya docentes más preparados, más formados para poder asistir a toda la comunidad educativa. Nosotros la rechazamos desde el Frente de Izquierda, propusimos un dictamen de minoría donde plantea la titularización masiva de toda la docencia, incluidos los institutos de formación docente que quedan totalmente por fuera. Bueno, momento crucial para la vida de los argentinos, para la política, para el gobierno y también para la oposición, ¿no? Porque la oposición forma parte de este juego de la política. ¿Qué reacciones tiene ante esta situación que presenta la gestión del gobierno con una inflación altísima? De todo esto vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Fernando Iglesias, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Además es periodista, fue camionero, profesor de inglés, profesor italiano, baila tango, ex entrenador de vóley, profesor de educación física y acaba de terminar una carrera de grado y hoy nos va a presentar, además, entre todas las charlas que vamos a tener con él, de su último libro, ¿no? Que es parte de tu tesis. Te lo doy por ahora, sí. Los días más felices. Gracias por la invitación. El modus operandi económico de la leyenda peronista, compró lo muy elogioso de Lori Sanata, que fue el director de la tesis y de la carrera, y trata de describir qué ha hecho el peronismo desde el punto de vista económico, que ha sido siempre esto, crear días más felices que duraron 3 años con Perón, 2 con el segundo Perón, 4 con Menem, 5 con los Kirchner, a favor de las reservas del Banco Central, a favor del endeudamiento barato, a favor de los términos de intercambio y el boom sojero, y después de eso, el fin del mundo, que pagamos siempre en términos de desarrollo y de prosperidad de nuestro país, y que seguimos pagando con esto. Así que esa es un poquito la Fernando, tesis. permíteme, Sí. libro, Los días más felices, de Fernando Iglesias, de Editorial Zorzal, a ver si lo podemos tomar, va a ser presentado mañana en la Feria del Libro, ¿no? Lo presentamos mañana, lo van a presentar, bueno, yo soy un estudioso de la economía, pero no soy un economista, y me he sometido al juicio de los 3 grandes economistas de nuestro interbloque, que son Martín Tetaz por el radicalismo, Luciano Laspina por el PRO y Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos. Así que van a 20:30, mañana, Feria del Libro, Sala Victorio Ocampo. Voy a ir yo primero con muchísimo entusiasmo a escucharlos a ellos. Bueno, estás invitado a pasar por la radio. Estoy transmitiendo 18:20 en la radio con la Paso, no 11:10. llego para el inicio. Si pasás un ratito antes, estás invitado a pasar a los gusto. estudios de la 11:10 y podemos charlar un ratito ahí también. Con Que mucho tenemos público en la radio también que nos escucha todos los días. De paso, chiveo mi programa que va de lunes a viernes de 18:20 en la 11:10, Cara y Cruz. Bueno, nunca chivié el programa de radio. Bueno, a ver, hicimos los dos, el libro y mi programa. Dale. Bueno, Fernando, 6% de inflación. Inflación anualizada la más alta de los últimos 30 años, hay que remontarse hasta antes de la convertibilidad. ¿Qué te dice eso? No, lo veo al presidente otra vez de comentarista. No estamos conformes con esto, ¿viste? Me hace acordar a Cristina que dice, las víctimas no somos nosotros, la víctima es la gente que no llega a fin de mes. Digo, han gobernado desde el 2001 hasta ahora, han pasado 20 años, por lo menos, han gobernado 16, no han dejado de gobernar los otros 4, han sido el club del helicóptero, los pone piedras, los que bloquearon todos los proyectos de reforma laboral que hemos hecho, y ahora son comentaristas de la realidad, ¿no? Tanto Alberto como Cristina. ¿Qué se puede agregar? Que esta es una inflación, nosotros obviamente, la inflación quizás fue uno de los puntos débiles, pero era una inflación que pronosticaba menor inflación, porque la mayor parte de la inflación que teníamos nosotros era por el aumento de tarifas y por la devaluación. Es decir, habíamos heredado un enorme atraso cambiario y tarifario, tarifas que cubrían el 15%, un atraso cambiario enorme, similar al de la convertibilidad en el 2015, e intentamos corregirlo. Esa era la inflación que, a medida que vos la corrigiendo, cada vez iba a ser menor. Ahora, lo que tenemos es una inflación que es mucho peor. Primero porque son 30 años.
¿no? Batieron el récord de 30 años. Segundo, porque es una inflación, como vos señalaste, es una inflación clasista, que afecta sobre todo a los de más abajo, que son los que gastan en alimentos. En alimentos Sí, y en ropa, ¿no? Entonces afecta sobre todo a los de abajo y a la clase media, ¿no? Con valores ridículos que muestran el fracaso del proteccionismo y las consecuencias del proteccionismo. Y además es una inflación que augura mayor inflación, porque otra vez estamos con un atraso tarifario enorme, otra vez estamos en el 30 y pico, es decir, perdimos casi todo lo que habíamos avanzado, y estamos con un atraso cambiario también preocupante. Desde el lugar que lo dejamos nosotros, el tipo de cambio, al nivel de la convertibilidad, ya recorrimos más de la mitad del camino del atraso. Ya sabemos cómo termina esto. Termina con los grandes estallidos. Entonces, me parece que el fracaso económico del gobierno es absoluto en todos los términos. La macroeconomía está destruida. Nosotros dejamos, sí, índices sociales preocupantes, un poco peores de los que habíamos recibido, pero dejamos una macroeconomía ordenada, con equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit energético, habiendo salido del default, y además con una situación, como dije antes, tarifaria y cambiaria. Y está el tema de la emisión monetaria. Hoy rompieron todo eso y cada vez hay más pobres. Hoy Daniel Lartana, en un artículo que publicó hace poquito en la home de La Nación, explicaba que ahora se está pagando el año pasado. El plan Platita. El plan Platita, ¿no? Ahí lo tenés en el libro, porque le he dedicado, además del análisis histórico de los 4 ciclos peronistas, le he dedicado un capítulo final de 80 páginas a analizar el presente de este gobierno peronista. Y efectivamente, en aquel momento en que estábamos retóricos de recursos del Banco Central y todo, Perón, Menem y los Kirchner hicieron una gran fiesta que fueron los días más felices. A Alberto le tocó llegar después de todo un periodo de casi 20 años en donde habían gobernado ellos y habían roto todo. Y a pesar del enorme viento de cola, porque estamos con los valores de soja otra vez por arriba de los 600, a pesar de todo eso, de que entraron 20.000 millones de dólares en 2 años, una cifra enorme, y eso evitó que estallara, lo que pudo armar, en vez de los días más felices, fue el plan Platita. Y el plan Platita del verano, que fue el plan Viajar, o no me acuerdo cómo. El previaje. El previaje. Bueno, esas fueron las 2 fiestitas que armaron, 2 fiestitas de cumpleaños que por supuesto no alcanzaron para nada y que ahora pagamos. En el libro yo demuestro, porque ellos dicen, no, nosotros tuvimos que emitir por la pandemia. Una mentira escandalosa. Durante la primera mitad del año 2021, que es cuando estábamos en pandemia y con cuarentena, la emisión monetaria, la base monetaria decayó. Es decir, no la usaron Fue cuando se acercaron las elecciones, en la segunda mitad del 2021, que empezaron con el plan Platita y empezaron a tirar plata. La inflación que tenemos ahora es consecuencia de eso, que a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, no les ahorró el peor resultado histórico del peronismo, 30%. Fernando, ¿vos no crees a ver si te la crees de verdad la pelea entre el kirchnerismo, entre Cristina y Alberto? ¿Crees que forma parte de una estrategia de ser oficialismo y oposición dentro de un mismo gobierno? Y te pregunto esto porque uno ve las críticas, por ejemplo, los 30 diputados que no votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero a fuerza de ser honesto, hasta la derrota de las PASO de septiembre no habían dicho nunca nada respecto al acuerdo con el FMI. A partir de esa derrota electoral y la debacle electoral del oficialismo, empezaron a sacar los pies del plato, ¿no? Eso demuestra, perdón que haga tanto chivo, pero bueno, otro de los puntos centrales del libro, que es ¿qué es el peronismo? El peronismo no es un proyecto ideológico, no tiene una ideología, no tiene principios, es un proyecto de poder. Y lo que le interesa es el poder, las cajas del poder y la impunidad después de que se van del poder y volver lo antes posible. Eso es todo lo que les importa. Y a Cristina, por supuesto, no es que le importa el fracaso de este gobierno en términos de las consecuencias de las víctimas, como dice. Le importa porque sabe que van a perder las elecciones o cree que van a perder las elecciones, ojalá, falta mucho y hay que pelearla, y tiene miedo de perder el poder y de ir presa. Eso es lo único que les importa. Y la pelea es falsa y no es falsa. No es falsa en el sentido de que la diferencia ideológica o de cómo hay que hacer las cosas y de qué es lo que va a pasar, existe. Pero es falsa en el sentido de que ambos se benefician de esta situación. Si Cristina quisiera realmente cambiar las cosas, lo que haría sería retirarse del gobierno,
dejar que el gobierno se cayera, porque ¿cuánto duraría este gobierno solo? ¿No? Y asumir ella como presidenta y gobernar. Lo que pasa es que sabe que lo que tiene que gobernar es la miseria que ellos mismos crearon. Entonces no quiere eso. Entonces se mantiene, es la oposición, pero sigue en el gobierno. Las dos ventajas. Tiene las ventajas de ser parte del gobierno, las cajas, el poder, ¿no? Y la impunidad, y al mismo tiempo se preserva su capital político. Y Alberto lo mismo, sigue ahí. Pero no lo ves, Alberto, a ver, desde el lunes para acá, por lo menos le ha contestado a Cristina. Hasta hoy salió Aníbal Fernández y dijo, bueno, vayan unas pasos, Alberto lo debe entender. La quinta edición del nacimiento del albertismo. No digo que sea el nacimiento del albertismo, yo no estoy diciendo tanto, pero sí que ha dicho cosas que no dijo antes, ¿no? Por ejemplo, dijo, en mi gobierno no se ocultan los datos de pobreza. Un golpe durísimo al Bueno, se podría haber acordado que él fue ministro, fue el jefe de gabinete hasta el 2008 y la intervención del INDEC con Guillermo Moreno fue en el 2007. Podría tener un poquito de memoria, ¿no? Mirá cómo será de malo Alberto que me hace defender a Cristina. Pero vos pensás que él en su debilidad necesita salir a tirar unas trompadas al aire para ver si pareja la cosa. Yo creo que los dos están apostando exactamente a lo mismo, a mantenerse en el gobierno, en el poder, en la impunidad, en el control de las cajas, y a preservar su propio capital político. Y ya lo dijo, bueno, lo acabas de pasar con Aníbal Fernández, vamos a una interna. O sea, seguimos así. Pero acá hay un problema que tiene que entender, yo creo que tiene que terminar de entender la sociedad argentina, que es el título de otro libro mío, sigo con los chivos, es el peronismo. Es el peronismo, muchachos. Porque cuando vos ves la división del bloque de Senado y el bloque de diputados, sacás una conclusión muy básica, que el kirchnerismo es la minoría. Entonces no es que está gobernando el kirchnerismo y que nos sacamos está gobernando el peronismo kirchnerista y los que se dicen no kirchneristas, pero siempre le votan las leyes y le votan todo. Entonces los dos juegan a lo mismo, a ser al mismo tiempo son y no son. Entonces ahora nos falta, esto ahora va a venir, ha empezado lo que yo llamaría el método Julio Bárbaro anticipado, ¿no? Porque Julio Bárbaro esperaba que terminaran los gobiernos y claro, mientras les iba bien eran peronistas, cuando les iba mal dejaban de ser peronistas. Ahora todavía no terminó este gobierno, recién llegó a la mitad y ya empezamos con que si es peronista no es peronista. Por favor, es peronista, tienen mayoría en las dos cámaras, si no fuera por ellos, Cristina no estaría manejando el país desde hace 20 años. Leandro tiene pregunta para vos. Lean. Fernando, esta semana Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta pronunciaron discursos presidenciales, si se quiere, en Fundación Libertad y AmCham. ¿A quién vas a apoyar vos en 2023? ¿A Bullrich, a Larreta o a Macri? Mirá, sí, estuve presente en los dos. Estuve en la cena de la Fundación Libertad y estuve en AmCham también. Y me parecieron brillantes los discursos que pronunció Patricia Bullrich en los dos casos y muy buena la intervención de Mauricio. Está muy claro que los candidatos que yo apoyo son Mauricio y Patricia, tendrán que decidir ellos cómo son los dos candidatos, ¿por qué lado? ¿De quién te sentís más cercano? No creo que sean los dos candidatos. Me parece que lo que se necesita es un acuerdo entre ellos para ver quién es el que va y que eso habrá que hacerlo en su debido tiempo. Ahí te estaba preguntando por un sector al cual vos te enrolás, Macri, Patricia Bullrich, el sector interno de Juntos por el Cambio, en el cual uno te ubica vos, ¿no? Ese sector que de alguna manera no quiere romper con Milei. Como dice, che, está mal lo que hizo Juntos por el Cambio, cerrar la puerta. Bueno, a lo mejor yo acá lo expliqué, me puedo haber equivocado, mi análisis era que era una cuña Milei que en un momento parecía que podía romper Juntos por el Cambio. Y la mesa Juntos por el Cambio decidió cerrar el tema en ese momento con ese comunicado. ¿Para qué? Para no dejar abierta la posibilidad de que los analistas políticos hablen de que se podía partir. Pero siguió dando vuelta al fantasma Milei adelante y algunos reaccionaron. Patricia Bullrich, por ejemplo, se enojó por ese comunicado. A ver, yo no personalizaría. Yo diría que nosotros tenemos que abrir, el país necesita una revolución liberal. Necesitamos rescatar el rol de la empresa privada, bajar los impuestos, bajar la carga fiscal. Todas cosas que nosotros hicimos en nuestro gobierno. Fue muy injusto, no solo Milei, sino todos los liberales en no reconocer el enorme esfuerzo macroeconómico que hizo nuestro gobierno, que le costó justamente la reelección. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos que incorporar esas ideas. Yo con Javier tengo acuerdos en hacia dónde hay que mover la economía, ¿no? Hacia el lado liberal, no me cabe ninguna duda. Tengo desacuerdos en hasta dónde hay que llegar. Él quiere ir hasta el narcocapitalismo, yo no. Yo me frenaría mucho antes, pero me frenaría en el liberalismo, ¿no?
Y tengo muchos desacuerdos desde el punto de vista político. Me parece que hay muchas posiciones de él desde el punto de vista político que son populistas, que no ayudan. Pero, a ver, no me causa miedo Milei. A mí, ¿sabes quién me da miedo? Me da miedo Massa. Y me parece raro que los que están con Massa nos digan, ojo con Milei. ¿Y con Massa? Porque Massa sí representa algo, representa un aparato corporativo que es el que gobierna la Argentina y una serie de intereses. Entonces me parece que eso va a haber que seguir discutiéndolo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, la noticia fue que Martín Lustó dijo: no voy a competir por la presidencia, por el radicalismo, voy a ser candidato a jefe de gobierno. ¿Va a haber un acuerdo, que pensás, entre las fuerzas políticas o va a haber interna ahí entre el PRO, el radicalismo? ¿O el PRO le va a ceder al radicalismo la candidatura? El PRO gobierna la ciudad porque todos se olvidan, o muchos nos olvidamos, de cómo era la ciudad que nos dejó Ibarra, porque muchos dicen la opulenta Buenos Aires. Bueno, la opulenta Buenos Aires, cuando la dejó Ibarra, era la ciudad de Cromañón, era una ciudad oscura, insegura, sucia, ¿no? Sin ninguna de los brillos que tiene ahora, ¿no? Y eso fue un trabajo del PRO, y me parece muy raro, no, por supuesto, yo como integrante del PRO no estaría de acuerdo en resignar simplemente. Por supuesto que Martín tiene todo el derecho a presentarse y el PRO yo creo que tiene que tener su propia candidatura. Está Waldo Wolf, que se está proponiendo como candidato a jefe de gobierno, a quien yo apoyo fuertemente. ¿Ves a nivel nacional el ordenamiento del espacio opositor? Que, por ejemplo, las tres fuerzas claves, ¿no? Porque también se va a lanzar Pichetto, ¿no? Hay una versión que Pichetto también se va a lanzar por el peronismo republicano. Así parece. Así parece. Están las tres fuerzas históricas, que fueron las que armaron Cambiemos, el PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Yo creo que es la base. Después puedes incorporar otras fuerzas que me imagino que a la oposición no le vendría mal, pero las tres fuerzas históricas, el trípode que hace de Cambiemos, son el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. ¿Eso está firme? ¿Lo ves bien? Más allá que Lilita diga, yo Macri no lo votaría, después se juntan, se dan un beso para que vean que no estamos peleados, pero... Mira, o Morales, Gerardo Morales también dijo, yo a Macri no lo votaría. Mira, nosotros estamos obligados a defender la República. Para defender la República del peronismo necesitamos tener una coalición amplia con capacidad de ganar las elecciones. El que no entienda eso está condenando a la necesidad de la oposición, está condenando al país al peronismo y al fracaso. Somos juntos por el cambio. Tenemos que estar juntos y unidos, pero tenemos que estar unidos por el cambio. No nos sirve, obviamente, estar divididos y no nos sirve estar juntos para prorrogar este status quo desastroso que nos lleva al desastre y que nos sigue hundiendo. Entonces, a mí me parece que tenemos que completar esas dos cosas. Las polémicas dentro de la oposición me parece que están dentro del límite de lo que pasa en cualquier coalición opositora. Bernie Sanders con Hillary Clinton tampoco se llevaban bien, eran los candidatos del Partido Demócrata. La gente tendrá que decidir en una interna en el 2023, como decidió la candidatura de Macri en una interna que fue en el 2015 contra Sanz y contra Carrió y ganó Macri muy claramente. Lo tendremos que decir en el 2023. No me gustan, y acá te soy sincero, algunas declaraciones. La base de una coalición es que tenemos una interna y el que gana es nuestro candidato y todos votan ese candidato. Y todos votan ese candidato. Si vos decís, si gano yo, vos me votás, pero si ganás vos, yo no te voto, es romper las bases de un acuerdo, ¿no? Por supuesto que estos son solamente declaraciones. Yo tengo confianza en que todo el mundo va a preservar la unidad porque la necesitamos para cambiar las cosas. Fernando, antes de despedirte y agradeciendo tu tiempo, tu visita, ¿por qué pensás que el Frente de Todos, lo dijo Cristina, lo dijo el presidente, bueno, lo han demostrado también los legisladores, están en contra de la boleta única? Porque viven del fraude económico, del fraude moral, viven de prometer cosas que no cumplen, viven del desastre. ¿La boleta única viene a solucionar esas cosas? Viene a solucionar una parte, nada soluciona todo y nada va a ser fácil. Esto hay que decirlo claro, esto no va a ser fácil. Va a ser muy difícil estos 2 años que faltan casi. Va a ser difícil ganar las elecciones, va a ser difícil llegar juntos. Una vez que estemos en el poder va a ser difícil porque hay núcleos de poder corporativos enormes, económicos, a nivel político, sindicales, piqueteros, todo eso está en contra del cambio. Y nosotros queremos el cambio. Y esto es uno de los puntos de resistencia, porque claro, la boleta partidaria es la que permite el fraude, sobre todo en los distritos que les interesan a ellos, el conurbano.
bonaerense, las provincias feudales del norte, donde están los Y episodios no pone a mayores. los partidos chicos en igualdad de condiciones con los grandes. No partidos. no solamente no pone eso, sino que obliga a un esfuerzo de fiscalización de gastos de la política que después sale o de los presupuestos que pagamos todos los ciudadanos o de fuentes que es mejor no confesar. Entonces, esto es un paso decisivo hacia la transparencia. Y acá tenés claro la grieta. Porque muchos hablan de la casta, pero yo hablo de la grieta. Acá se ve clara la grieta. Miren los que están a favor de seguir con el escándalo de la boleta partidaria, que no se usa en ningún lugar del mundo decente, en donde la política tenga un mínimo de prestigio, no se usa la boleta partidaria, se usa una boleta única de papel o electrónica, y miren los que estamos a favor. Entonces ahí tenés muy claro que no hay casta, hay quienes queremos transparencia, hay quienes queremos terminar con el fraude, con el derroche económico de imprimir boletas partidarias, con todo ese circulito de la imprenta amiga que me sobrefactura y qué sé yo, y vivimos todos de acá, todo eso lo queremos romper, lo queremos cambiar, y quienes quieren mantener el status quo. Fernando, gracias por tu visita. Gracias por la Mañana invitación. entonces, 20, Nos vemos mañana. 20:30, Feria del Libro. 20:30, Sala Victorio Campo, Tetaz, López Murphy y La Espina, que saben de economía, presentan el libro de un ignorante de economía que, sin embargo, algo escribió. Los días más felices y de nos Fernando vemos antes Iglesias. en tu programa. Gracias, Fernando. Al contrario. Vamos a un breve corte y al regreso está el diputado nacional Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación. Vamos a hablar de inflación, de pobreza, organizaciones sociales. Hoy una marcha piquetera muy fuerte. ¿Cómo se sale de esto para los sectores más desprotegidos? Ya volvemos. Ya está en nuestros estudios el diputado nacional Daniel Arroyo, fue ministro de Desarrollo Social, tiene mucho para contarnos, porque hoy hubo una marcha piquetera enorme, 100.000 personas marcharon, algunos están en Plaza de Mayo todavía, piden más planes, piden que aumenten los planes que existen. ¿Por qué? Porque ya no alcanza el dinero. O sea, tampoco le alcanza a los trabajadores que están dentro del mercado formal de trabajo los salarios, tampoco les alcanza a la gente que vive de ayuda social. ¿Por qué? Por la inflación, ¿no? ¿No es así, Leandro? Sí, hoy se conoció, Daniel, el dato de abril y es un dato nuevamente negativo, 6% de inflación mensual en ese mes, en abril. Lo que más preocupó fue la inflación núcleo. La inflación núcleo tiene en cuenta los bienes y servicios regulados y los estacionales no los tiene en cuenta. Entonces es más predictiva de lo que puede pasar en el mediano y largo plazo. La inflación núcleo fue de 6,7%, fue mayor que la variación mensual. Esto te da un interanual de 58%. Bastante. Este dato, 58% interanual, es el más alto de los últimos 30 años. Hay que remontarse antes de la convertibilidad. Sí. Abril del 91, la famosa convertibilidad de Caballo, para encontrar 12 meses con una inflación superior a esta. Es altísimo, así es. Y cuando veníamos de la hiperinflación, ¿no? Claro. Y la variación acumulada, que es de enero hasta abril, 23,1% en el primer cuatrimestre del año. También va a un ritmo de aceleración que proyecta más de un 60%, cerca de un 70%, que es lo que veníamos hablando de lo que están marcando algunas consultoras económicas, ¿no? Ahora, un dato también, ¿no? Primero, porque a veces la gente no entiende. Vos decís 6,7 de la inflación núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es aquella que no tiene en cuenta los bienes y servicios regulados. Por ejemplo, regulados puede ser prepagas, telecomunicaciones, y los estacionales. Estacionales, por ejemplo, precio de verdura, tomate, textiles. Esa estuvo por encima, 6,7. Esa estuvo por encima, 6,7, y se aceleró con respecto al mes pasado, que fue 6,4. Y tenés otro problema también sobre ese 6% de inflación mensual promedio, que es que los alimentos subieron por encima de ese 6%. Algunos alimentos sí, otros no. Ahora lo vamos a ver en la siguiente placa. Te vamos a contar los sectores que más aumentaron. Nuevamente el que más aumentó es textiles, indumentaria y calzado. Casi un 10%. Sí, 30% acumulado tiene indumentaria y calzado. La explicación de la industria textil es, bueno, esto es un aumento estacional. Cambió la colección, ahora viene temporada otoño-invierno, por eso hay aumento de precios. Pero si vos agarrás la inflación interanual de textiles, te da un 73%. 15% más que la inflación interanual general, que hablábamos recién, 58%. Pero el gobierno se mete poco con este sector, ¿eh? Está mucho más detrás de los alimentos, pero no piensan nunca en regular nada del sector de indumentaria. Acá no textiles. se habla de formadores de precios, claro, pero aparte es una industria muy protegida por las políticas arancelarias, ¿no? Digamos eso también. Restaurantes y hoteles, 7,3%, salud, 6,4%. En salud hubo aumento de prepagas y también de medicamentos. Y alimentos y bebidas, que es el ítem más sensible para los sectores populares, 5,9%. Pero si desgranas esto, te encontrás con algunos productos que subieron 2 dígitos.
dígitos. Las harinas, por ejemplo. Que duplicaron o casi triplicaron eso. Vamos a ver ahora los productos que más aumentaron de alimentos. Y acá tenés aceite de girasol, 1,5 litros, según el INDEC, en marzo estaba en 309 pesos, en abril 351 pesos, tenés un aumento del 13,5%, más del doble que la inflación mensual. Harina de trigo triple cero, 1 kilo, tiene 74 pesos en marzo, en abril la comprabas por 86 pesos, un aumento del 16%. Digamos que estos dos productos están vinculados las uvas también a la guerra en Ucrania, porque Ucrania y Rusia son grandes productores de girasol y de trigo, entonces eso está influenciado por ese conflicto bélico. Pero tenemos también el filé de merluza. Bueno, hubo Semana Santa, siempre sube también. Bueno, filé de merluza, 1 kilo, aumentó de 857 pesos a 1.003 pesos, 17,1%, es un producto estacional que aumentó un montón, casi el triple que la inflación general. Bueno, ya vamos a hablar con nuestro invitado Daniel Arroyo, pero también hay que decir algo. Empieza a aparecer otro fantasma, lo decía yo cuando comenzaba el programa en la introducción. La inflación te lleva a otro fantasma, que es el desabastecimiento. Hay algunos productos que están dentro del programa Precios Cuidados que podrían no estar más, si no les permite modificar esos precios o subir. En este momento el secretario de Comercio, Roberto Feletti, está hablando o está dialogando con estas empresas. Posiblemente se les permita un aumento que esté alrededor del 3% para este mes a esos precios cuidados para que sigan estando en góndola. Lo que pasa es que con estos ritmos de inflación mensual quedan desactualizados enseguida. Quedan desactualizados enseguida. Así es. Bueno, te invito a la mesa a saludar a nuestro invitado. Lo presentamos de la siguiente manera, con una placa, como lo merece. Cuando quieran, chicos, ahí está. Se trata de Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, además es politólogo y es fanático de San Lorenzo. Nadie es perfecto, así que bienvenido, Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Gracias. Bueno, veíamos los datos inflacionarios, cómo duelen en los sectores más desprotegidos. Vos que venís de trabajar, siempre trabajaste en el área de desarrollo social, la inflación donde más duele es en los sectores más carenciados, ¿no? Duele mucho en los sectores más pobres en dos planos. Uno, que no llegan a fin de mes, que tienen fuertes dificultades y entonces se endeudan, gran parte de la familia. Lo que pasa es que como no les alcanza para llegar a fin de mes, terminan endeudándose en la financiera de la esquina, a la vuelta, en donde sea, al 200% de interés anual. Entonces no arrancan el mes de cero, de -10, debiendo plata siempre. Claro. Y segundo, que empeora la calidad nutricional. Pues se come más fideos, harina y arroz, Claro. menos leche, carne, frutas y verduras. Eso para nosotros que somos gente grande es un problema, pero para un chico es un problemón grave. Un chico que come mal, aprende mal en la escuela, la tiene complicado. Creo yo que tenemos que ir a un plan antiinflacionario rápidamente. Plan antiinflacionario, el problema que tiene el gobierno, parece que hay dos miradas respecto a cómo se encara un plan antiinflacionario. Que a lo mejor Martín Guzmán piensa que va por controlar la política monetaria, por controlar la macroeconomía para que no derrame la inflación. Y después tenés los hombres más ligados al kirchnerismo, como Feletti, que creen que hay que controlar a 10 o 15 formadores de precios y que ahí se soluciona. Y la verdad que los antecedentes te dicen que Feletti no estaría acertándole, porque siempre que se fue por ahí, la inflación terminó ganando. Yo creo que un plan antiinflacionario tiene tres partes. Una parte es el precio de los alimentos, desenganchar el precio interno del precio internacional de los alimentos. Ahí se está haciendo el fideicomiso de harina, un conjunto de cortes de carne, un conjunto de precios cuidados. Hay una segunda parte que es el tema de crédito. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Los productores corren de atrás permanentemente, tenemos un sobreendeudamiento de las familias y la gente, como antes decía, arranca de -10. Entonces, generando un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para que, por ejemplo, el panadero acopie harina, que hoy no puede hacer en ningún momento. También un plan antiinflacionario implica que el productor le venda directamente al consumidor. Yo presenté otro proyecto de ley de 400 mercados de cercanía, 400 pequeños mercados centrales. Hoy el productor saca el azúcar a 40 y termina en 160. O el tambero a 25, 30 pesos el litro de leche y termina a 160, 170. Y finalmente está la cuestión fiscal, la cuestión monetaria y el acuerdo de precio y salario. Para mí todo junto a la vez articulado es un plan antiinflacionario. Creo que hay que hacerlo de manera rápida. ¿Lo está entendiendo el gobierno de Alberto Fernández eso? Me parece que está en debate y eso es valioso, que esté en debate. Pero no corre la inflación, o sea, que resuelvan rápido, ¿no? Creo que hay que resolverlo rápidamente. Sí. Y la inflación no es solo un tema monetario, no es solo un tema fiscal, no es solo un tema de control de precios, no es solo un tema de crédito, no es solo de acuerdos y precios y salarios, hay que articular todo. Uno bien podría decir que hay que tener poder político para hacer un plan antiinflacionario, pero también es al revés. Haciendo un plan, organizando, se ordena la política. Yo creo que tenemos que ir por ahí de verdad rápidamente.
¿Por qué, Daniel, crees que...? Porque en la inflación también es fundamental el tema de las expectativas, de lo que todos los actores y agentes económicos piensen del futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Sí. ¿Por qué se deterioraron tanto las expectativas en este primer cuatrimestre con respecto al año pasado, que tuviste una inflación alta, pero cercana al 50%, y ahora la proyección es 60 o 70%? A mí me parece que se dispararon las expectativas por varias cuestiones. Uno, porque no estamos dando un mensaje claro. Tenemos que dar un mensaje claro, que el tema central es la inflación. Y después, la expectativa va para el que concentra económicamente, pero para el que tiene un kiosco delante de la casa. En un barrio, un kiosco delante de la casa no es un kiosco, es una ventanita. El de la ventanita que vende, su gran problema es no poder reponer, vender y no reponer la mercadería porque se queda sin laburo. Con lo cual va a aumentar porque tiene que reponer. El sistema es... en términos generales, tiene expectativas inflacionarias. Yo creo que hay que anclarlo en un plan integral. No es una parte sola, tenemos que hacerlo en conjunto. No se puede hacer de manera gradual porque tenemos 50-60% de inflación. Si la Argentina fuera como otros países que hoy tienen inflación de 8-10% anual, yo creería en lo gradual y bajarlo 2 puntos por año. Pero la verdad es que estamos en una situación muy crítica, verdaderamente. La otra parte es mejorar los ingresos. Hay un problema, como vos planteabas, que el que trabaja formalmente es pobre, no le alcanza. Llega. El que tiene changa, no tiene changa, el que tiene un plan, no tiene un plan, ninguno llega. Un dato para mí fuerte, que a mí me impacta, es que hay más trabajo en los barrios, lo cual es evidente, hay más pero laburo. El que trabaja, ¿sabes qué pasa, Daniel? Que hay un problema, por supuesto que vos lo debes conocer mejor que yo, que el que tiene un trabajo, así sea un trabajo formal, también envía a su familia a los comedores comunitarios. Bueno, eso es lo que a mí me impacta. Porque no le alcanza hay más trabajo y no baja la cantidad de gente en los comedores. Eso marca el problema. La persona labura y retira los alimentos para llegar a fin de mes. Normalmente, cuando había más trabajo, más movimiento, se achicaba la cantidad de gente en los comedores. No pasa. Eso tiene que ver con el precio de los alimentos. Me parece a mí que estamos ante la necesidad de algo fuerte. Hoy una marcha piquetera, ¿no? 100.000 personas hubo en Plaza de Mayo. Atención que fue una marcha, sobre todo porque no había organizaciones sociales ligadas eran más ligadas a la izquierda que al kirchnerismo, pero fue una movilización grande. Se puede llegar a convulsionar la relación con las organizaciones sociales que en general, dentro para el Frente de Todos, siempre fue buena, digamos, siempre. Es más, de hecho, varios dirigentes sociales son funcionarios del gobierno Frente de Todos. Sí, primero yo creo que todos tenemos que ayudar a no convulsionar y a serenar. Hay una situación muy crítica, muy complicada, mucha gente que la pasa mal. Mi mirada es que cuando hay un conflicto en la calle es porque algo pasa en los barrios, siempre, más politizada, menos politizada. Hay una marcha, hay un reclamo, es porque algo está sucediendo, lo que sucede es que no alcanza la plata. En esencia, básicamente, ese es el problema. ¿Cuál es la discusión en el mundo sobre cómo se resuelven estos temas? Son tres. Los que dicen hay que ir a la reducción de la jornada laboral. Bajemos la cantidad de horas de trabajo y que trabaje más gente. El modelo europeo. Argentina no es posible en general porque tiene 45% de informalidad laboral. Podrá ser en algún sector, pero no va a ser esa la solución. El segundo es un salario básico universal o un ingreso universal ciudadano. Un conjunto de gente que tenga un ingreso de base. Yo creo que hacia eso va América Latina. Que lo hemos presentado nosotros como proyecto de ley, pero independientemente de eso, hacia eso va América Latina y va a pasar en los próximos años en varios países de América Latina. La tercera salida es la flexibilización laboral. Bajemos aportes patronales, flexibilicemos la forma de contratación. ¿Estás de acuerdo? No. Que esto es un dato. No, eso. Una reforma laboral. Eso ya se hizo y terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Por eso digo, en el mundo hay tres maneras. Reducción de jornada laboral, ingreso universal ciudadano, flexibilización laboral. A mi modo de ver, esto ya funcionó, lo último, flexibilización laboral, y tuvo un problema serio en Argentina. ¿Y cómo la controlás para que no vuelva a tener ese problema? No, es que primero yo creo que tenemos que ir a un ingreso universal de base. Que ese es el camino que no es que lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas. He hablado con varios ministros de América Latina mientras era ministro y es evidente que con los años va a pasar porque nosotros no estamos generando actividad económica para los 45 millones de argentinos adentro. Sí creo que hay que generar condiciones, por ejemplo, para que una pyme contrate más fácil, para que un joven consiga un primer empleo, claramente, para que no es lo mismo el kiosco del barrio o el almacenero que la va peleando. Eso dicen los liberales también, ¿eh? A ver, yo creo, en esencia, que si los liberales están creciendo, pues están diciendo algo que genera sentido común. A mí, yo creo en el equilibrio entre el Estado y el mercado. La idea de que el Estado no sirve para nada y que es el mercado,
claramente no funciona, como tampoco la idea de distribuir sin generación de actividad económica, porque no hay manera y termina muy complicadamente. Hay que encontrar un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio es desarrollo del mercado, actividad económica, generación de riqueza, promoción de las pymes, de los talleres, pyme y trabajo en la Argentina, y junto con eso un Estado que regule y establezca criterios. Ayer en el programa hablamos con María Migliore, ministra de Desarrollo Social y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ella criticó el plan Potenciar Trabajo, dijo que los planes tienen que ser desintermediados directamente para la gente y que tienen que tener una temporalidad. ¿Vos qué pensás de eso? Que no tiene que ver intermediación claramente, y de hecho hay un registro que se llama RENATEP, donde se anotaron casi 4 millones de personas que se anotan, se cruzan los datos y en función de eso entran en los planes sociales. Que alguien le diga a la persona, vení que te anoto, vení que yo lo hago, claramente vivos hay en todos lados, pero claramente no tiene que haber intermediación. Lo de la temporalidad depende del contexto económico, depende del contexto económico. ¿Cómo vamos a lograr resolver el pasaje de planes sociales de trabajo? Si crece la construcción, si crece la actividad textil, la producción de alimentos. Si mejoran los salarios, porque en muchos casos la suma de ayuda social estatal por distintos planes te igualan un salario inicial. Hoy tenemos cruces de distintos tipos. Claro. Estos 5 sectores están creciendo y sin embargo está costando mucho llegar a fin de mes. Tenemos efectivamente cruces de ingresos y también mucha gente que rechaza trabajo, porque una persona, una mujer, le ofrecen 20.000 pesos para un trabajo, tiene que contratar a una persona que le cuida al hijo, va y viene y se come el sanguchito en el medio y cambió la plata. También hay un esquema de ese estilo, está todo trastocado. Tenemos que reordenar. Para mí, esto se reordena primero con un plan antiinflacionario y después tomando medidas tributarias, fiscales, de organización del trabajo, de transformar planes sociales en trabajo, pero primero es un plan antiinflacionario, si no, no hay manera. Recién, Leandro, te preguntaba esto de los intermediarios, ¿no? Por supuesto, vos siempre te manifestaste en contra de que haya un puntero de barrio que diga vos sí, vos no, vos cobrás, vos sí, vos no. Ahora, te elevo la categoría. ¿Está bien que dirigentes sociales de distintos movimientos populares, organizaciones sociales, sean funcionarios en el área social? Porque en definitiva son los que diseñan y los que distribuyen las políticas sociales, los que manejan el poder territorial de esas organizaciones sociales que también hace política. Sí, el movimiento Evita, por ejemplo. Yo creo que está bien que dirigentes de organizaciones sociales estén en el Estado, como que docentes estén en el Ministerio de Educación, como que empresarios puedan formar parte de la Secretaría o el Ministerio de Industria o de Producción, o como que los científicos estén... ¿No corporativizás un problema social? No, una cosa es que forme parte y otra cosa es que corporativice. Como que parte de los curas de Opción por los Pobres o los curas que están en las villas también forman parte. Yo lo veo positivo porque incorporan otras miradas. Hay que combinar una mirada técnica, no tecnocrática, técnica, con conocimiento, con calle. Ahora, ¿cómo se hace para que funcione bien? Bueno, diseñar programas que sean universales. Por eso el gran desafío en la Argentina es generar un ingreso universal de base donde no hay debate sobre la entrada de las personas. Es universal, como la asignación universal por hijo. No hay un debate. Uno tiene chicos menores de 18 años, no tiene trabajo formal, no se debate, entra con contraprestación laboral. Ese es gran parte del desafío. Ahora, el debate más profundo que se está dando para mí hoy en la Argentina es cómo hacemos para generar actividad económica con los 45 millones de argentinos adentro. Lo que queda claro para mí, que no puede crecer la Argentina en base a exportación con salarios bajos. Nosotros tenemos que exportar, tenemos que ampliar la torta productiva y nos tienen que entrar dólares, pero con los argentinos adentro, no afuera. Entonces, ese es el debate más profundo que yo creo que se está dando hoy y creo que es un debate valioso que tiene que darnos lugar a un esquema de desarrollo económico mejor en los próximos años. La vicepresidenta contó públicamente que cuando vos renunciaste al Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Fernández lo llamó a Máximo Kirchner y le propuso que Andrés El Cuervo Larroque sea tu sucesor. Y que Máximo le dijo, no, déjalo al Cuervo Larroque en la provincia de Buenos Aires, ponelo a Juanchi Zabaleta, o me parece mejor Juanchi Zabaleta. ¿Cómo viviste vos ese proceso de sucesión tuya y si participaste de esa discusión? No, yo eso no lo sabía, yo fui candidato. Y lo que estableció el presidente con pura lógica es que los que éramos candidatos, que básicamente eran Rossi, que era ministro de Defensa, y yo ministro de Desarrollo Social, teníamos que dejar los ministerios para hacer campaña y yo siempre entendí que esa era la lógica y la ética que correspondía. Dejamos, cuando el presidente lo nombró a Juanchi Zabaleta, empezamos un proceso de transición, pero no formé parte ni conocía ese proceso. ¿Te enteraste el viernes? Claro, exactamente. En realidad, yo lo que hice, renuncié, quedó claro que íbamos a renunciar. Empecé a organizar la transición,
anunció el presidente tanto a Tayana como a Zabaleta, algo así como una semana antes, no recuerdo bien el proceso, y tuvimos una semana de transición en ese proceso. ¿A usted te parece bien que el gobierno de Alberto Fernández tenga funcionarios que no estén, por ejemplo, pasa mucho en el área de energética, que no están de acuerdo con la política tarifaria que lleva el gobierno, pero no renuncien, que haya funcionarios que critiquen al gobierno, pero sigan siendo funcionarios del gobierno? Hay casos extremos, mirá, por acá pasó hace unos meses atrás, antes del acuerdo con el FMI, Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, y dijo que si Alberto renegociaba la deuda, era cómplice de Macri por renegociar una deuda legítima. Y sigue siendo director del Banco Nación. O sea, yo nunca lo vi esto. Digo, te digo, años de cubrir política, nunca vi que funcionarios sean críticos con el mismo gobierno que el cual forman parte. ¿Qué te parece eso a vos? Yo creo esto. Nosotros tenemos un modelo presidencialista con una coalición de gobierno. Esto que tenemos hoy... De hecho, dijo Claudio Lozano que hasta lo podía denunciar el propio presidente. Más allá de la situación puntual esa, la idea del presidencialismo con coalición de gobierno es lo que va a pasar los próximos 3 gobiernos en Argentina, gobierna el partido A, B o C. Nadie va a tener el 70% de los votos y se van a armar coaliciones. Y hoy, claramente, los debates son públicos porque el siglo XXI es así y todo es público rápidamente. Lo que podían hacer en otro momento, debates internos de un proceso político, hoy todo funciona así a través de las redes, de distintos mecanismos. Yo creo que tenemos que todos definir un mecanismo porque van a ser así los próximos gobiernos. Creo que los debates son valiosos. Para mí se está dando un debate interesante en la Argentina, que es cómo hacemos de verdad, pero no de título, de verdad, para meter 45 millones de argentinos adentro, creciendo, ampliando la torta productiva. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a que ese va a ser el modelo y encontrar dinámicas de debate que devinen después de políticas públicas. Pero así va a pasar, es lo que está pasando en Perú, es lo que está pasando en Chile. Yo entiendo, digo, dentro de Cambiemos, por ejemplo, cuando estaba Cambiemos en el poder, también había gente que criticaba la política tarifaria, que le pegaba mucho a Aranguren por el aumento de las tarifas, eran diputados, todo, pero en el Ejecutivo, funcionarios que criticaban, y en el mismo área, yo no lo vi. Yo entiendo lo que vos planteás. Estoy de acuerdo que se vienen gobiernos de coalición y que en la coalición nunca hay un pensamiento uniforme. Yo de eso estoy de acuerdo. Pero que sean tan duros, digamos, de última, hasta por un poco de dignidad te vas. Hay que encontrar mecanismos, pero sin lugar a dudas vamos a esos esquemas y a mí me parece que en esos esquemas, yo creo que el debate fuerte en la Argentina de verdad, que tenemos en el frente de todos, que tiene la oposición, y que la extrema derecha ha instalado también, que es Estado-mercado. ¿Qué es? ¿Cómo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está el problema argentino? ¿Cuál es la extrema derecha? La extrema derecha es Milei, es Esper, etc. De los cuales no tengo ninguna cuestión personal, de hecho, a algunos le tengo aprecio personal, pero en esencia plantean ideas que no son reales, no se puede dolarizar en Argentina, pero no se puede, de verdad. No creo que nadie crea en serio de verdad que la Argentina esté en condiciones de dolarizarse. No tiene dólares. Exactamente, con lo cual, digo, tirar títulos es fácil, pero de verdad no se puede hacer, o sea, creo en eso. Ahora, me parece que se ha dado un debate importante y es, ¿cómo le encontramos la vuelta? Porque yo estudié ciencia política en la década del 90, me recibí en los 90. Hice la carrera universitaria, de todo lo que estudié me quedaron 3 cosas. La restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares, problema de hoy. La inflación, problema de hoy. La crisis de representación, desenganche de la sociedad de la política, problema de hoy. O sea, lo mismo que yo estudié hace varios años, son los mismos problemas de hoy. Bueno, y te habrás dado cuenta que desde esos 60 y pico % de inflación acumulada de hace más de 30 años, que es el récord que se alcanzó hoy, eso genera un núcleo duro de pobreza. Ya lo hablamos con la ministra de porteña de ese tema. Hay un 30 y pico % de núcleo duro de pobreza que pasaron los 30 años, que pasó la convertibilidad, que pasó Duhalde, que pasó Kirchner, que pasó la soja 600, que pasó Cambiemos con el discurso republicano. Pero vos no perforaste ese piso de pobreza. No solo no perforaste, lo subiste. Nosotros tenemos un 25% de pobreza estructural, hoy tenemos un 30%. La pobreza hoy es 37 por tema. No, y llegamos a tener 50, pero ese 30% lo tenés fijo. Esto quiere decir, si la economía vuela los próximos 10 años, la pobreza baja a 30 y ahí se traba, excepto ese es el problema. Otras políticas. Hay un tercio de la población que vive está fuera del sistema. Ahí hay que cargar políticas estructurales en términos de vivienda,
en términos de educación. Si la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria, eso genera gran parte del problema de la pobreza. En términos de las cadenas productivas que hay que desarrollar, del crédito. El crédito es generador de pobreza. Ahora, todo eso para mí hoy tiene una cuestión previa, que es un plan antiinflacionario. O sea, todo eso es estructural. Ahora, nosotros con estos niveles de inflación no tenemos condiciones de atender ninguno de esos problemas estructurales. ¿Cómo ves? Vos estás hablando de abordar la pobreza no solo desde la ayuda social monetaria, sino también de crear condiciones de urbanización en los barrios populares, etcétera. ¿Cómo ves ese trabajo que el gobierno de la ciudad lo esgrimen como algo que se está haciendo bien? Lo ha hecho muy bien. Lo de la Villa 31 ha sido muy bien, lo del Barrio 31 ha sido muy bien. Rodrigo Bueno también. Han empezado a encarar un proceso de urbanización. Ese modelo, hoy en la Argentina hay una ley, que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que conforma un fideicomiso, lo empecé a ejecutar yo. Hay que urbanizar 4.400 barrios en la Argentina. Son 10 años, yo empecé con 400, hay que urbanizar 4.400 barrios. La ciudad ha encarado una buena política en esa línea. En ese aspecto, ¿te parece que Larreta ha hecho un buen trabajo? Urbanizar ¿no? es abrir... Urbanizar, los barrios populares en esencia tienen varios problemas. Le falta agua, servicios básicos, y está muy hacinado y todo mezclado. En la ciudad más fuerte todavía, porque hay construcciones en altura que no es tan claro en otros lugares. Sí. Urbanizar es abrir calles, es generar agua, servicios básicos, tener vivienda. Seguridad. Vivienda semillas. Yo tengo la vivienda y tengo un lugarcito para hacer otra piecita después de atrás y para mejorar. Seguridad, iluminación, que ayuda. ¿Y por qué se ve ese trabajo que en la ciudad se está pudiendo hacer? Se ve tan difícil o casi imposible, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario. No culpar solo al conurbano. Se ha empezado a hacer. Hay 400 barrios que se están empezando a encarar. La problemática en la ciudad es... las ciudades son barrios más encajonados. Es un tema de estructura arquitectónica, no de cuestión social. Está más encajonado por cómo se ha dado. En la ciudad, la cercanía ha generado las viviendas en altura. Se ha generado todo un esquema de alquiler, de pieza con baño compartido. La realidad del conurbano es distinta en ese sentido, pero la problemática es similar. Es más complejo urbanizar en el resto del país porque es mucho más amplio, requiere mucho más recursos, pero en esencia es lo que se está encarando y hay que hacerlo. Hay una buena ley que se votó, yo la voté siendo diputado de la oposición en ese momento, la votamos todos. Sí, recuerdo esa ley. Hay un fideicomiso que sale del impuesto país, cada vez que alguien compra $1, una partecita va ahí y se están urbanizando y hay que llegar a urbanizar 4.400 barrios. Te voy a hacer la última pregunta, Daniel. En la pelea Alberto y Cristina, que existe, somos grandes, no vamos a ocultar que una pelea, evidente, eso la hacen pública. ¿Tomás partido? Yo primero, sé que es difícil de creer, pero creo que es un buen debate. De verdad lo creo, es un buen debate. Porque lo están gobernando. Exactamente. Ese es el problema. Si estuvieran dos analistas que vienen acá a debate, lo tomo y tomo aparte de aquel que le genera angustia. Que dice, escucha, claro. Me cuesta un montón y con todo este lío lo tomo. Ahora es un debate que hay que darse. Hay un debate en el frente de todos sobre para dónde avanzamos en los próximos tiempos. Y yo creo que es un debate sano. En ese debate sano, para mí hay dos cosas que están claras. Nosotros no nos podemos desarrollar en base a un sistema que exporta sobre salarios bajos. No puede la Argentina ir para ahí, por su historia, por sus recursos humanos y porque claramente es un modelo que deja una parte de los argentinos afuera. Y segundo, tenemos que encontrar un mecanismo de verdad, de desarrollo, de sostenimiento productivo, que no lo estamos haciendo. La Argentina es siglo XIX, los 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas hacinadas, sin agua. Siglo XX, un montón de gente que laburamos como no sale. Y siglo XXI, los unicornios, el mundo del conocimiento, la Argentina globalizada. Bueno, tenemos que llevar a todos al siglo XXI. Y ese debate se está dando, yo creo que es un debate positivo, entiendo. Para mí algo más profundo, que esto que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Creo que está partida, está lastimadísima la relación entre la sociedad y la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, no va al almacén, no tiene los problemas cotidianos. Yo vivo así, por eso lo veo, y siente que los debates no tienen nada que ver con lo que le pasa cotidianamente. Si nosotros no resolvemos que la plata rinda, que la escuela sirve y recuperar la escuela como el mejor lugar del barrio, y que el Estado te cuide en materia de seguridad, va a crecer más la extrema derecha y para mí eso es algo muy negativo. ¿Vos creés que el divorcio entre la sociedad y la política es similar al del 2001-2002 con la diferencia que ahora hay una red de contención social que en ese momento no había y por eso no hay estallidos sociales como el de diciembre del 2001? Hoy hay 20 millones de personas que reciben a ver, que hay mucho más Estado y mucho más sociedad sin lugar a dudas. No, lo que me parece a mí es... No, yo creo que hay una ruptura profunda hoy de la relación. ¿Peor que la del 2001?
no, o sea, hay que distinguir dos planos. En términos de red social, de Estado, hay muchas más redes sociales y hay mucho más Estado. O sea, hay más contención. Ahora, la sensación de desenganche de la sociedad es muy profunda con la política, porque siente que son como dos juegos de lenguaje distintos, es como que no nos entienden, y eso es muy profundo. Y la extrema derecha está generando sentido común, que el sentido común es el Estado, lo político, lo que tienen planes sociales, hay que agarrarlo y sacarlo a todo, y esto va a funcionar. Es un problema serio. Es más una crisis de representación que político-social. Sí, y más fuerte que una crisis de representación es no me llevo bien. Esto es más profundo, es decir, yo voy por la mía, me desengancho. Hay un desenganche más profundo que creo que hay que explicarlo más. Desde lo cultural, desde la falta de identidad, la política tiene que reconstruir identidad. Si no, lo reconstruye la extrema derecha. Y de verdad... Pegó lo de la casta. No, pero no es un problema de casta. Pero pegó, comunicacionalmente pegó. Construye sentido común. Sí, y claro. eso, claramente. Ahora, en términos prácticos, después cuando eso gobierna, genera un flor de lío muy complicado. Gracias, Daniel, por tu visita. Gracias Un gusto a ustedes. tenerte en el programa. Gracias. Bueno, Leandro, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Mañana, como siempre, a las 21 te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.